Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Sí, tardes allá, días acá. Ah, no, mentiras, noche acá. Ya estamos de noche aquí en España. Primero que todo vamos a hacer una pequeña introducción acerca de los procesos estocásticos en el sentido, digámoslo, Uy, esto a ver cómo lo quitamos. Vale, eso es. Vamos a hacer unas definiciones previas, ya que el saber estas dos pequeñas definiciones nos van a ayudar mucho a lo largo de la presentación, ya que si no pudieron estar en las dos anteriores presentaciones de procesos estocásticos, trataré de ser un poco, digamos, amable con el contenido. Entonces, palabras más, palabras menos. Procesos estocásticos. Tenemos una definición previa, así pequeñita, que es el estudio del comportamiento de sistemas que evolucionan a lo largo del tiempo y o el espacio como una sucesión de variables aleatorias. Recordemos que ya aquí no vamos a manejar una sola variable aleatoria, no vamos a tener solo una función de densidad, una sola función de distribución, sino que ya tendremos más aspectos de interés como continuidad, tenemos espacios de probabilidad y conjuntos de posibles estados, ¿vale? Entonces eso es para que nos juntemos un poco acerca de lo que vamos a ver en esta sesión. Por otro lado, también acerca de estos procesos, como una ramilla de ellos, es el proceso gaussiano. El proceso gaussiano es uno de los tantos procesos que existen y este tiene que ver un poco más hacia las colecciones que pueden tener infinitas variables, ¿sí? Que van a ser funciones, como se ve aquí en el dibujo, que son muchas funciones, pero con una pequeña condición. Tienen que tener una distribución gaussiana multivariable. Entonces, digamos que ya tenemos un proceso, tenemos muchas funciones, vale, ahora las vamos a agrupar todas en una función de distribución normal, pero multivariable, ¿vale? Las vamos todas como empaquetar. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Nos va a servir primero para entender un poco la labor que hacen los ruidos blancos dentro de los procesos estocásticos, ya que el entender esto nos va a ayudar a que la simulación sea mucho más precisa, puesto que vamos a tratar de simular paso a paso toda la trayectoria de un activo financiero. Y lo segundo es que este proceso gaussiano me ayuda a la determinación de la función de media y autocovarianza del proceso que yo esté interesado, ¿vale? Entonces, con esta pequeña definición, vamos a seguir. A ver. Vale. Entonces, tenemos el primer componente. Un paso aleatorio. ¿Qué es esto? Un paso aleatorio simplemente es una formalización matemática. ¿De qué? Del recorrido, de un recorrido, digámoslo, al azar, que pueda tener un objeto, de una posición hasta otra. Y todos los recorridos o todas las trayectorias que este pueda hacer van a depender de donde estuvo antes. Yo acá pues puse a forma muy familiar, esto es lo que yo más o menos me imagino cuando me hablan de esto. A mí me sirvió mucho, este juego de la serpiente, ¿vale? Porque más o menos lo que tenemos es una cuadrícula, ¿sí? Tenemos, supongamos, vamos a darme un pequeño acto de fe de que este es el eje X y el eje Y, ¿sí? Aquí hay una cuadrícula y si tú empiezas desde un punto, ¿sí? Digamos, tú vas a llegar acá al 4 y vas a pasar aquí al 16, ¿no? Y aquí puedes pasar acá. No sabes en sí a dónde vas a ir en tu próximo paso. Entonces, ese pigmento de aleatoriedad es lo que a nosotros nos importa, ya que, digamos que antes de hablar de activos financieros, puedo encerrar esto en una sola frase, que es, a partir de donde estoy, no sé a dónde daré mi siguiente paso. Eso es más o menos lo que quiere encerrar un paso aleatorio. Lo podemos también asimilar a la caminata de un borracho, ¿sí? No sabemos a dónde va a parar. Es exactamente lo mismo. Y hay un montón de analogías que nos pueden servir para entenderlo, pero pues bueno, es algo como bastante fácil de entender, pero bueno, lo que queremos ver es simplemente una formalización matemática de esto. El juego de la escalera que les he planteado acá es como calentar la boca de la serpiente, depende del número que tire, que es un componente aleatorio. Yo voy a tirar un dado, me puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, ¿no? Y a la casilla donde me encuentre, eso depende de mi siguiente movimiento. Si saco 2 al primer tiro y después, no sé, saco 4, va a estar ya no en 6, sino va a estar en 14. Pero si saco 3, va a estar en 5, ¿sí? Entonces ya encontramos muchos elementos que alimentan la aleatoriedad de nuestro proceso, ¿vale? A eso se le llama paso aleatorio. Lo encontramos también muchas veces en los libros de texto como identificado como
movimiento de partículas aleatorias, que cómo se movían las moléculas, todo esto, pero pues bueno, me parece mucho más didáctico verlo así. Ahora, bajo la hipótesis de eficiencia de los mercados, esto implica que la cotización de un título en el mercado bursátil se comporta como esto, como un paso aleatorio, se comporta como algo que desde el punto desde donde estamos, yo la única información que tengo es la pasada, es a donde estuve antes. Si estuvimos en la sesión anterior, recordaremos un poco que esto tiene que ver mucho con los procesos de Markov. Tiene que ver, más no son iguales, ya que esta dependencia, si le quitáramos este componente de ruido blanco, quizás podría ser la misma. Pero acá ya tenemos un ruido blanco, ¿vale? Que era lo que decíamos. Entonces, la formalización matemática va a ser la siguiente. Xn, como mi valor aleatoria, va a ser igual a xn menos 1, el paso anterior, más un componente de aleatoriedad, donde este componente va a ser un ruido blanco. Ya sabemos que los ruidos blancos se comportan de forma o obedecen una ley normal 0,1, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Aquí digamos que ya lo he tratado de hacer un poco más amigable para el mundo de las finanzas. ¿Qué tenemos aquí? Vale, tenemos la acción de Santander. La tenemos en el eje los precios, en este eje, en el eje de las Y, y en el eje de las X tenemos el tiempo, ¿sí? Yo lo puse un día de cotización bursátil de 9 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Cuáles son los posibles recorridos que mi acción puede hacer a lo largo del día? En sí nadie lo sabe. Solo sabemos que a las 9 arrancó a 20 y sabemos que de muchas formas puede llegar a 16, ¿sí? Entonces, esto lo puedo haber hecho recorriendo muchos precios a través del día. Entonces, digamos, cada día 14 vemos un incremento paulatino, pero acá de pronto vemos caídas, vemos después que se recupera, ¿sí? Y aquí vemos una caída muy sustancial, después vemos que se va recuperando el activo, ¿sí? Entonces es como muy complicado, hasta ahora con lo que hemos visto, tener en cuenta una modelización muy precisa del precio futuro de un activo. Entonces, simplemente esto nos puede ayudar a decir, vale, ya que sé que el activo a las 12 del mediodía va a tener muchos recorridos que pueda hacer, ¿con qué me quedo? ¿Qué puedo obtener de ello? Vale, yo puedo formalizar un poco los cambios. Tal vez no sabré el precio, pero sé que el valor en un momento es el valor del periodo anterior, lo que me costó antes, más ruido blanco, más a un componente de la autoridad que obedece un proceso gaussiano, ¿sí? Entonces, estos deltas, que son los cambios en los precios, también son un proceso gaussiano a su vez. Entonces, esto nos va a ayudar mucho ya a que nuestro proceso o nuestra modelización obedezca ya leyes, digamos, estadísticas que todos conocemos. Ya que, pues, por ley de los grandes números, ya sabemos que todas las distribuciones van hacia la normal. Entonces, podemos, digamos, que aplicar esto para tener como un argumento un poco más sólido, no decir, es gaussiano porque sí, no, porque Sergio lo dijo, no. Es gaussiano porque pues, ya sabemos que las distribuciones, yendo al límite, pues nos van a dar una distribución normal. Entonces, dado eso, trabajamos con distribuciones normales, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos una serie de propiedades. Las propiedades de este paso aleatorio, entonces, van a ser las siguientes. Primero, el paso aleatorio va a ser estacionario en medias. Aquí hice una pequeña demostración matemática de esto. ¿Qué pasa? Desde mi punto cero, o si yo arrancar en 0 o en 5, indiferentemente desde donde arranque, ¿cuál es la esperanza? Va a ser 0. Si voy al paso número 1, voy a sumar esperanzas. La esperanza de 0 ya sé que es 0. La esperanza del próximo paso ya sé que va a ser 0 también, ¿sí? Entonces, al jugar con esto, ya que los procesos tienen una media 0, porque se comportan como ruidos blancos, por decirlo así, pues yo ya sé que esto pues tiene una pinta de que va a ser estacionario en medias. Y sé que la brecha, esta que estoy señalando acá, va a ser finalmente la media de mi proceso, ¿sí? Entonces, que además que yo puedo, digamos, satisfacer bajo, o digamos, considerar bajo las propiedades de un paso aleatorio. Puedo decir que es un proceso normal, efectivamente, como lo dije. Es un proceso de Markov. Este sí es un proceso de Markov. Ahora sí llamamos al buen Markov a esto. Pero no es estacionario en términos de varianzas. Entonces, ¿qué más podemos, digamos, decir acá para las personas que manejan un poco la estadística? Si están preguntándose, ¿es una martingala?
respecto a la filtración natural, por supuesto, es una martingala respecto a la filtración natural, ya que todo proceso que tenga una subsecuencia en el sentido de, a ver, esta fórmula, de xn, va a ser dependiente finalmente de una forma lineal con x, con su pasado, con xn-1, ¿vale? Entonces sí responde a la propiedad de martingalas. ¿Qué más tenemos? Es útil de finanzas cuando los errores son independientes, pero, ojo acá, no están idénticamente distribuidos los errores. ¿Qué es esto? Que los errores no mantienen correlación, pero, porque son independientes, pero igual no están idénticamente distribuidos. Los errores pueden variar un poco, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña demostración de las varianzas. Entonces arranco con una varianza de 0, porque es finalmente la semilla de mi proceso. Esta es una de las pocas condiciones que me piden los procesos aleatorios, ¿vale? Yo tengo que tener una semilla, un número, el cual yo arranco, un proceso, un estado de tiempo, sí, un precio, necesito algo de arrancar. Ya puede ser 0, puede ser menos 20, puede ser donde yo quiera. Pero ese proceso tiene que arrancar de algún lado. Yo le tengo que dar esa información a mi modelo. Vale, si yo voy a hacer la varianza del paso número 1, consideramos que es este cachito de acá, ¿sí? De mi simulación, entonces va a ser que la varianza de mi variable aleatoria inicial más la nueva, ¿no? O sea, finalmente 0 más la varianza, cual sea la varianza, va a ser esta. ¿Sí? Lo que me dé. Vale, volvemos a hacerlo. Paso 2. La varianza de lo que me dio esto, de sigma 1, más la varianza de mi nueva variable aleatoria, que es xt más 1. O sea, esto de acá, el siguiente paso. ¿Esto cuánto me va a dar? Va a ser la varianza de xt más la varianza de xt más 1. Finalmente, son idénticas. Sabemos que esto es 2 sigma. Y así hasta n. O sea, si tengo t mayúscula. Si tengo t mayúscula, pues va a ser t mayúscula sigma cuadrado. Por lo tanto, eso es lo que me ayuda a, digámoslo, discernir que cuando yo simulo paseos aleatorios, tengo un gran espectro de visión a medida que yo voy acercándome a t, ya que la varianza explota, ¿sí? Entonces, pues pinta acá unos binóculos y finalmente el radio o el espectro de varianza pues es muy grande, precisamente por eso, porque mi espacio temporal es muy grande. Entonces, ojo, ahí es donde estamos, digamos que, tratando de monitorizar los pasos de mi modelo. Ahí es donde yo tengo que estar muy pendiente de, vale, quiero que la varianza me explote, ya sé que no es un proceso estacionario, entonces vamos a hacerlo un poco más pequeño. No me voy a poner a hacer una predicción de 20 años, ¿sí? Necesito algo un poco más, digámoslo, suelto, ¿sí? Vale. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos otras propiedades del paso aleatorio. Entonces, acá vamos a hacer una pequeña segmentación. Aquí vemos que las propiedades del paso aleatorio normal simplemente tienen estos dos componentes, ¿no? Mi paso anterior y un ruido blanco. Vale. Ahora vamos a añadirle un nuevo componente a mi paso aleatorio, que es una deriva, una tendencia, un componente determinista. Vale. Aquí se me ha ido un poco en la presentación esto, pero bueno, ya se los he dicho. Ahora, ¿cómo va a ser la figura o cuál va a ser la forma de mi paso aleatorio con una deriva, con un componente? ¿Sí? ¿Qué pinta va a tener? Vale, pues va a tener esta pinta. Entonces, en mi proceso, a hoy, o en este momento, en el momento n, va a ser igual a mu, que finalmente mu, puedo asumirlo si lo queremos hacer en términos financieros. Mu puede ser una prima de riesgo, ¿sí? Le puedo pedir lo mismo que ayer, pero un poco más por el riesgo que enfrento, que es lo mismo, sí, que es digamos que es una prima que le va a pedir al activo financiero, más su precio de ayer, más el ruido blanco, ¿sí? Más ese componente de aleatoriedad. Aquí ya tenemos una serie de, digamos, propiedades estadísticas que ya de la parte anterior no nos van a servir. ¿Por qué? Porque ya, digamos, por ejemplo, a los que les gustan las estadísticas, ya martingala aquí no pierde su propiedad, ¿sí? Porque ya vemos que mu viene siendo un componente que va a arrastrar todas las medidas de mi proceso. Entonces, aquí finalmente se hizo una demostración pequeñita. La esperanza de mi proceso ya sé que es 0. Vale, la esperanza de hoy, ¿sí? De mi proceso va a ser
La esperanza de hoy más la esperanza de ayer. Igual, el operador de esperanza sabemos que aplica la propiedad conmutativa. Vale, eso me va a dar mu más 0. Bien, sin problemas. Pasamos al siguiente. Mi momento centrado de orden 1, pero para el segundo instante de tiempo. Tengo la esperanza de el próximo paso más el de hoy, y eso acaba de ser igual a 2 mu, más o menos lo que pasaba con la varianza. Entonces, aquí vemos que ya no es solo la varianza del proceso, sino la media del proceso ya viene afectada por un coeficiente. Entonces ya esto nos hace perder mucho la propiedad de martingala, porque depende del estado de tiempo donde yo esté, va a depender mucho la tendencia de mi proceso, ¿sí? Son dependencias igual lineales, entonces es fácil trabajar con ellas como una pendiente, ¿sí? Vale, pero ¿qué pasa con las varianzas? Las varianzas se mantienen así como las covarianzas. Cabe resaltar que, como lo dijimos al principio, los procesos estocásticos, al tener muchas funciones de densidad, se pueden agrupar todas, así todas sean normales. Al ser multivariantes, pues vale, lo que nos va a resultar, si vamos a hablar de covarianzas, va a ser una matriz de varianzas y covarianzas, ¿vale? Ya no vamos a tener ni una varianza sola, sino una matriz completa de varianzas y covarianzas, ¿sí? Entonces, entre normales. Entonces, bueno, esto ya es otro asunto, pero si alguien se preguntaba eso, esa es la respuesta, ¿vale? Bien, seguimos. ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué pasa? Que si miramos esta gráfica, aquí yo puedo, digamos lo que interpretar que esta gráfica es una versión discreta, ¿sí? Puedo segmentar los pedazos de la gráfica, digamos aquí, no sé, en 10 puede ser, de 10 en 10, ¿sí? Y esos son como los puntos que yo he puesto para graficar, ¿sí? Los que he escogido para hacer mi proceso. Pero sin embargo, aquí viene como algo un poco más complejo. ¿Qué es? Finalmente, si queremos trasladar esto a tiempo continuo, un paso aleatorio, este paso aleatorio que tenemos, eso es un movimiento browniano. Eso es lo que llamamos un movimiento browniano, ¿vale? ¿Qué es? Palabras más, palabras menos. Es la versión en tiempo continuo de un paso aleatorio o una caminata aleatoria, ¿sí? Palabras más, palabras menos. Aquí, por ejemplo, también lo vimos en tiempo discreto, ¿sí? Segmenté, no sé, de 9 a 12, digamos que por hora. Hice una rejilla por horas. Pero el problema ahora es que yo no enfrento, acuérdense, de las dos primeras sesiones de procesos. El tiempo aquí es infinito. Lo puedo partir en porciones infinitas. Entonces es un proceso que continuo. Al ser continuo ya es un movimiento contrario, un movimiento browniano o un proceso de Wiener. Vale, seguimos. Esto es esencial en la modelización de la dinámica de activos financieros, ya que estos se rigen bajo la continuidad. Además, ¿qué pasa? Un paso aleatorio considera que los incrementos se mueven alrededor de una media constante, que puede ser mu, o 2 mu, o bueno, no es aleatoria. O sea, si mu fuera otra variable aleatoria, vaya que tendríamos un problema. Y si la varianza también lo fuera, también tenemos otro problema. Porque ya en esto, la modelización de esto ya sería un poco, bueno, un poco no, sería muy complicada. De hecho, creo que ni si se ha podido modelar. Vale, fijémonos de nuevo a los cambios que sufra nuestra variable, ¿vale? A los deltas. Nuestro delta ahora, ¿de qué va a depender? Finalmente, nuestro delta va a ser mu más el ruido blanco, ¿sí? Entonces, ya no es solo el ruido blanco el componente delta. Ya el cambio que sufre mi variable aleatoria va a ser a partir de mu, de mi componente de derivado de tendencia, más el ruido blanco. O sea, tengo como dos cosas que me van a hacer sufrir mi proceso. Recordemos, solo lo va a pasar para que se acuerden. Aquí, ¿sí? En un paso aleatorio normal, sin deriva, tengo simplemente la variación, el delta, es simplemente el componente aleatorio. Ahora no. Ahora mi componente aleatorio va a ser mu más el ruido blanco. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Sabemos que cada trayectoria es una función, pero el proceso continuo browniano no tiene trayectorias derivables. No se puede derivar. Esto, por eso les puse esto. Esto es un proceso continuo. Al tener tantos, este proceso, no es posible la derivación del mismo. Entonces hay que aplicar otras cosas que ya vamos a aprender, ¿vale? Vale. Entonces,
entremos un poco más en el meollo. Quedamos en que un movimiento browniano o un proceso de Wiener es simplemente la versión continua de un paso aleatorio, ¿vale? Acá les tengo como, como unos tips bajo qué pasa por la cabeza de las personas que hicieron eso posible. A principios del siglo XX fue descubierto, ya Louis Bachelier lo había hecho, este tipo de movimientos en mercado por una tesis doctoral, ¿sí? Pero Brown, que fue el escocés que digamos formalizó esto matemáticamente, lo hizo para moléculas y, si no estoy mal, algo relacionado con la botánica, con el polen. Y Wiener fue el que también lo formalizó de una forma mucho más rigurosa, ¿vale? Matemáticamente. Entonces, aquí tenemos una serie de propiedades, así como un proceso estocástico de cumplir unas, continuidad, ¿vale? También un proceso browniano o un proceso de Wiener o un movimiento browniano debe cumplir una serie de propiedades. Entonces, la primera es, la semilla del proceso es cero. ¿Sí? Eso creo que es como lo principal, lo que nos debe quedar muy, muy en la mente. Vale, el segundo, que fijados en instantes, los incrementos son variables independientes. ¿Sí? Esto es un cambio. Entonces, mi cambio en el tiempo t o en el tiempo s va a ser independiente de n. Y eso mismo va a ser independiente de n', ¿sí? De otra variación de n. Entonces, finalmente, lo que quiero decir es que los incrementos de mi variable, o sea, si acá lo puedo ver un poco, de aquí a aquí, es independiente de lo que pase de aquí a aquí, ¿vale? Eso es simplemente esa propiedad. Ya sabemos por Markov que es una mezcla entre un proceso gaussiano y un proceso de Markov, ¿vale? Eso es simplemente la consideración matemática. Y tercero, que los incrementos siguen una distribución normal, 0 raíz delta de t, donde delta de t ya sabemos qué va a ser, son los cambios que va a sufrir mi variable aleatoria. Por ejemplo, delta de t son los cambios en el tiempo. Si yo tengo un horizonte temporal de un año, voy a hacer, y no sé, estoy viendo acciones, pues las acciones están cotizadas a veces en días. Vale, pues mi delta de t va a ser 1 sobre 252 que cotiza la bolsa. Vale, pues esa va a ser mi delta de t, mi porción de tiempo. Vale. Y finalmente, las trayectorias de mi proceso deben ser continuas. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué más pasa por aquí? Que no es, le recuerdo, no es diferenciable y además, si no es diferenciable este proceso, porque tengo mucha aleatoriedad en él y no puedo derivarlo de la forma tan sencilla como yo derivo una función normal, es que el concepto de derivadas e integral cambia, ya que efectivamente trayectorias no derivables, a pesar de que sean continuas, ¿vale? Entonces, esto más o menos nos va a ayudar a saber a nuestra simulación más o menos qué le queremos, digamos, añadir. Para el movimiento browniano existen una serie digamos, como de hijitos, como de ramas. El primero es el movimiento browniano aritmético, y este nos quiere decir más o menos que la tendencia por una unidad de tiempo de mu y una varianza por unidad de tiempo de sigma cuadrado, ¿vale? Entonces, la tendencia de este proceso, a ver, aquí, la tendencia de este proceso va a estar regida por mu y la varianza va a estar regida por un sigma. ¿Sí? O un sigma cuadrado, depende como, bueno, aquí porque es volatilidad y cuando hablamos de activos financieros hablamos de volatilidad, más no de varianza, ¿vale? Pero vamos, que es lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Como podemos ver, aquí ya estamos tocando un poco las ecuaciones diferenciales estocásticas. Entonces, aquí tenemos un cambio en nuestro proceso browniano, y este va a ser un cambio en mu, pero de tiempo. Ojo, aquí de tiempo. Y un respecto en sigma, pero sigma va a tener dentro de sí un proceso de Wiener o un proceso browniano con propiedades normal 0, 1, ¿vale? Entonces, no nos da algo parecido a lo que veamos antes con la deriva del paseo aleatorio. Bueno, más o menos, tiene mucho, ¿sí? Solo que aquí ya tengo un coeficiente de volatilidad, ¿vale? O un coeficiente de difusión, ¿sí? Que me va a dar mucha más amplitud al proceso, ¿vale? ¿Qué más puedo hacer como una parte de representación del proceso browniano? Vale,
Puedo también definirlo de la siguiente forma, que los cambios que sufra mi proceso van a ser en el instante de tiempo más un diferencial de tiempo menos el tiempo anterior, ¿sí? Un diferencial de t puede ser una parte muy pequeña, ya que son procesos continuos, y esto va a estar dado porque, por lo que les acabo de decir, mu por el diferencial de tiempo más sigma por x, donde x va a ser una variable aleatoria por un delta de tiempo, ¿vale? Por la raíz de t, ¿sí? Entonces esto es como la representación para la simulación, lo que nos interesa. Y aquí más o menos vamos sabiendo lo que vamos a hacer más adelante, ¿vale? Esto, lo de abajo, es finalmente lo mismo para el momento cero que yo puedo obtener o trasladándome de un momento cero hasta un momento final. Yo cómo lo puedo hacer sin tener deltas de tiempo, es lo mismo. Entonces, el momento inicial, que va a ser, no sé, un precio de 100 más mu por, no sé, 2 años más de sigma, la volatilidad que sea la que sea, por la raíz de 2 por una variable aleatoria x normal 0,1, ¿vale? Entonces, finalmente, eso es lo que nos quiere decir el proceso browniano aritmético, ¿sí? ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para identificar tendencias de los procesos, por ejemplo, pero no sirven para activos financieros, lamentablemente, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué, tranquilos. Esto me lo reservo para la siguiente transparencia. Vale, ¿cómo vamos a simular un poco? No les voy a explicar totalmente todas las fórmulas que hay acá, pero esto es más o menos para que ahorita con el Risk Simulator y en el Excel digamos, nos encontremos un poco más empapados. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Queremos simular M trayectorias. 1, 2, 3, 4, 5 hasta M, ¿vale? ¿Sí? En un intervalo que inicial más el inicial más un espectro temporal. ¿En cuánto? En n pasos. Días, semanas, meses, minutos, segundos, ¿sí? Y cada paso, ¿qué tamaño va a tener? ¿Vale? Pues va a tener el espectro que yo quiero sobre los pasos que yo también le quiero dar a mi simulación, ¿vale? Eso es. Palabras más, palabras menos, esta es la clave de toda la simulación. Vale, ¿qué vamos a tener? Si lo ponemos de una forma matricial, muchos de pronto que manejarán eViews, MATLAB, Python, se encontrarán con esto. Las formas matriciales son muy comunes para la programación. Lo bueno es que Risk Simulator no nos pide esta forma matricial para nosotros hacer nuestras simulaciones, porque es muy engorroso, porque nos toca colocar en filas, nos tocaría, cada trayectoria va a ser una fila. Y cada columna va a ser un instante de tiempo. Entonces, pues imagínate cuántas operaciones matriciales habrán inmersas. Simplemente en cada momento voy a colocar la fórmula. Aquí, en todos, yo sé que todas mis trayectorias van a arrancar en B sub 0. Vale. Pero B sub 1, ¿qué va a tener? B sub 0 más el diferencial, que es el componente aleatorio. Vale, eso me va a dar un número. Vale, siguiente. También tengo el mismo. El anterior más el diferencial, que es un componente aleatorio de normal 0,1 distinto a este porque son independientes. Vale, esto me da otro número. Así sucesivamente. Claro, es demasiado engorroso hacer esto. Paso a paso. Para eso Risk Simulator nos ayuda como a suplir este tipo de cosas. Entonces, quedamos en la discusión de que no podíamos utilizar un movimiento browniano aritmético para el tema de los precios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Muchos se preguntarán, vale, ¿por qué? No entiendo. Vale, les voy a tratar de explicar de la forma más sencilla posible. Como todos saben, se supone que los precios bursátiles de las acciones o cualquier activo siguen un proceso, digámoslo, browniano estándar. O sea, con tendencia y varianza constantes, ¿vale? Hasta ahí vamos, creo que en la misma definición anterior del aritmético. Sin embargo, hay una pega, y es que es más útil este movimiento browniano geométrico, ya que la modelización de la variable, que pueden ser los precios, el precio de un activo, se puede representar, o es más fácil de manejar, bajo el logaritmo de los precios. ¿Por qué? Ya que la tasa de rendimiento mínima exigida por un inversionista para un activo no depende del precio. ¿Qué pasa? Yo a un activo financiero, digamos la acción de Apple, no sé, voy a decir algo, me está costando en este momento en el mercado $30, ¿sí? ¿Cuál es la prima o la tasa de rendimiento, o sea, mu, que yo le voy a pedir a esta acción? Digamos que le va a pedir el 13%. Vale, y si la acción de Apple indistintamente, si ya no sé esto,
hubiera costado 12, yo le pediría lo mismo. ¿Sí? El precio ya no correlaciona con la tasa de rendimiento. Entonces, vale, ya tengo que manejar el tema de los logaritmos de precios, rendimientos, para sacar los rendimientos, ¿vale? Entonces, más o menos se los he puesto acá arriba por si acaso se les llega como a confundir un poco este concepto. Entonces, la modelización bajo el movimiento browniano aritmético nos puede conducir a precios negativos. Y esto obviamente no es sensato. Los famosos Black, Scholes y Merton pensaron que era más sensata la modelización geométrica, ya que la variable que representa el logaritmo de los precios es lo que les lleva a proponer este movimiento, definido por la siguiente ecuación diferencial estocástica. No se asusten que esto es solo nombre. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí. Vamos a pensar, acá diferencié S de X para la simulación, igual a hacerlos indistintos, ¿vale? Y que sepan cuándo es aritmético y cuándo es browniano, ¿vale? Entonces, empezamos. El precio de mi activo hoy va a ser, pues el precio de mi activo hoy. Eso no va a tener un cambio. Vale, ahora, ¿de qué va a depender el cambio del precio de mi activo? Va a depender de mi prima, de lo que yo le quiera dar, o del rendimiento de mi activo, por su precio, por un diferencial de tiempo, por el paso del tiempo en el que yo me esté ubicando, ¿vale? Más la varianza o la desviación, ¿sí? La volatilidad de mi activo, pues, ya sabemos que todos los activos financieros tienen una volatilidad, ¿vale? ¿Cuál es su precio? Por una diferencial, pero estocástica, un diferencial de Wiener que es simplemente una variable normal, X con tendencia, con ley normal 0,1, perdón. Como está pasando en convergencias, lo siento. Vale, si operamos esto un poco más, sacamos factor común de precio, lo pasamos a dividir, ¿qué tenemos? Tenemos simplemente una expresión que depende únicamente de la prima y únicamente de la volatilidad. Vale, hay que estar muy pendientes acá de estos diferenciales. El diferencial de tiempo y el diferencial estocástico, ¿vale? Son dos cosas distintas. Acuérdense que el diferencial de tiempo es el eje de las X y el diferencial estocástico es lo que yo no sé, es lo que yo no conozco, ¿vale? Es como el tema de la incertidumbre, ¿vale? Entonces, pilas ahí, ¿vale? Aquí vamos a hacer entonces otro cambio, un pequeño cambio a nuestra fórmula. Mu ya va a ser sustituido por una tasa de rendimiento esperada de mi activo. Es decir, la tendencia esperada en valor absoluto dividido por el precio de la acción. ¿Esto qué me quiere decir? Quiero saber, más o menos, ¿mi acción ha ido a la alza en el último año? Sí. ¿Más o menos en cuánto? Yo hago mis estudios, me dio esto. 12%, volviendo al tema de Apple, ¿vale? Pues acá pongo el 12, ¿vale? Tengo un coeficiente de crecimiento o de tendencia más o menos de un 12%, ¿vale? Simplemente es eso. Aquí vamos a mantener algunas propiedades. Primero, las trayectorias en tiempo a precios son continuas, ¿vale? Pilas, acá, esto también es súper importante. Para todo tiempo menor a t, todo instante de tiempo s que es menor a t, digamos, si t es hoy y s, pues ayer, supongamos, el incremento de ayer a hoy va a ser independiente. No tiene nada que ver el uno con el otro, ¿vale? Ahora, ya sabemos que por ley del cociente, si yo aplico acá el logaritmo natural y cancelo con exponentes, me va a quedar que una ley del cociente con estos parámetros. Mu menos un medio sigma cuadrado por t menos s, que va a ser la diferencial de tiempo. T menos s es tiempo, ¿vale? Y esto va a ser la media y esto va a ser la varianza de mi proceso, ¿vale? Hasta ahora. Pero igual esto lo vamos a formalizar ahora sí un poco más, ¿vale? Ya nos queda poco para ir al ejercicio. Vale, entonces, aquí vamos a tener el precio de un activo al día T, al espectro temporal que yo le esté dando, digamos un año. Entonces, ¿qué pasó? O sea, si alguien me pregunta qué pasó de aquí a aquí, en cualquier momento le puedo hacer la demostración, pero vamos, que no se las voy a dar en este momento porque ahí sí ya se me van 3 horas. ¿Qué pasó de aquí a aquí, a esta fórmula? Vale, simplemente lo que hice fue operar a través de las integrales estocásticas de Ito. Esto es que, ya que mis trayectorias no eran derivables, por tanto no eran diferenciables, por tanto tampoco eran integrales,
Ito encontró una forma a través de una expansión de Taylor, ¿sí? En la cual encontró que un proceso estocástico puede ser resuelto analíticamente a través de una serie de propiedades estocásticas. Entonces, además, podemos aplicar un cambio de probabilidad, que es el teorema de Girsav-Nov para los que les gusta la estadística, que esto es, hago un pequeño reemplazo en la integral, y esto simplemente, ¿qué nos va a querer decir? Vale, esto es lo que yo tenía en mi transparencia anterior, ¿vale? La vamos a integrar. Sabemos que la exponencial, ¿sí? De una distribución o una función exponencial o una distribución exponencial va a tener, no va a ser de menos infinito a infinito, sino va a ser de 0 a infinito, ¿vale? Entonces, vamos a integrar nuestra expresión donde hayan las variables de 0 a mi espacio temporal y vamos a integrar todo esto, todo lo vamos a integrar, ¿vale? Y esto también lo vamos a integrar, el coeficiente de volatilidad, ¿sí? Todo. ¿Qué nos va a quedar? Entonces, va a ser un alto acá. Ya que una integral de un proceso es una variable aleatoria, ¿qué es lo que queremos? Un área bajo la curva de una función aleatoria en función de una variable aleatoria. Vale, esto se escucha un poco raro, pero es así. ¿Qué es lo que queremos? Un área bajo la curva. Estoy integrando de 0 a t mayúscula, ¿vale? Quiero el área bajo la curva de esa función. Pero esa función, ¿qué es? Esa función es aleatoria, no es una función que yo sepa cómo es. No tengo la fórmula de la función. Entonces, también la función depende de otra variable aleatoria. Acuérdense que acá tengo un proceso browniano o un proceso de Wiener, ¿sabes? Entonces, estas integrales estocásticas se pueden resolver muchas analíticamente, muchas otras no, ¿vale? Black-Scholes hicieron la resolución analítica de esto. Entonces, las ecuaciones diferenciales estocásticas se pueden generalizar transformándose en ecuaciones integrales y asimismo usando integrales estocásticas, por lo que su solución será una integral de Ito, que es esto de acá. La primera derivada menos la segunda derivada, si no estoy mal, más, va a ser parecido a una regla de la cadena, más la segunda derivada, pero del proceso, ¿sí? Del componente aleatorio. Entonces vamos a uno así. Bien, en esa segunda ecuación que tengo, esto es para mi instante de tiempo final, ¿sí? Es como si yo hiciera una integral. Pero si yo quiero cada instante de tiempo tener el precio por cada instante de tiempo, finalmente lo reemplazaré en el paréntesis, ¿sí? Siendo tau menor a t, y ya. Asumiré simplemente eso. Entonces, sabemos que esto, que es un proceso de Wiener, obedece a una ley normal 0,1 y tiene un valor esperado del proceso, de mi proceso, que va a ser simplemente el valor reactivo hoy exponente de mu por t, que es esto, ¿sí? ¿Por qué no está el resto? ¿Qué pasó con esto? Pues esto es una varianza. En un valor esperado yo las varianzas no las tengo. Entonces simplemente me va a quedar como este pedacito aquí de arriba. Esto se me vuelve 0 y me queda esto, ¿vale? Entonces simplemente es un poco de operación que nos va a ayudar a saber qué es lo que va a pasar más adelante en nuestra modelización. Vale. Finalmente, esto es más o menos lo que les ayudaba como a hacer como una especie de suplete para hacer las simulaciones. Si cogemos una cuadrícula, perdón, los que usamos MATLAB o cosas así, es lo mismo. Vamos a tener aquí las trayectorias, los números de simulaciones que queremos, 1, 2, 3, 4 hasta m, y aquí los nodos de tiempo que queremos realizar. Tenemos el nodo 1, nodo 2 hasta n mayúscula, ¿vale? Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a operar S sub 0, ¿sí? Para el primer paso, S sub 0. ¿Por qué? ¿O por qué factor? ¿O por cuál factor? Por el exponencial de qué? De 1, ¿vale? ¿Y cuál es 1? Pues el exponencial de mu menos 1/2 sigma por el diferencial de tiempo más esto, ¿sí? ¿Y cuál será el de 2? Ah, vale, pues lo que me dio sigma 1, S1, perdón, más el exponencial, más esto, ¿sí? Como ven, eso estaba bastante facilito de realizar, ya lo veremos entonces en la modelización, ¿vale? Entonces, conceptualmente, hasta aquí llega nuestra presentación y ahora vamos a hacer una simulación bien bonita, ¿vale? Vale, entonces primero vamos a abrir nuestro Excel. Vamos a tener dos tablas. La primera, vamos a generar números aleatorios con distribución normal, 0, 1, ¿vale? Entonces, vamos a las fórmulas, a datos, mentiras. Vamos a análisis, generación. ¿Y cuántas variables yo tengo acá? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 7, ¿no? Entonces vamos a meterle 7. ¿Qué cantidad quiero? Si no estoy mal, tengo 170 espacios. ¿Qué quiero? Una distribución que
quiero una distribución normal. Vale. ¿Con media qué? 0 y con desviación estándar 1. Vale. El rango de salida. Vale. Un rango de salida aquí. Vale. Quiero que me lo hagas aquí. Y si no estoy mal, ya estamos. Vamos a generar esos números. Vamos a ampliar. Bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Finalmente tenemos 6 variables aleatorias con distribución normal. ¿Vale? Eso es lo que tenemos. Si yo me pongo a graficar esto, me dan esas 6 variables aleatorias. Sin más. Ahora vamos a aplicar la fórmula del movimiento browniano aritmético, que es muy fácil. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a coger x0, para x1 yo acá lo puse como de, de soplete. Entonces x0 yo sé que es x0. O sea, 100, 100, 100, 100, 100. Arrancamos de 100. x1 va a ser que 100 más mi componente aleatorio. ¿Vale? Me va a dar 101. Vale, lo tiramos para abajo. Bueno, lo tiramos para el lado. Y ahora lo tiramos para abajo. ¿Vale? Eso es. Muy bien. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos acá simplemente esas trayectorias digamos, que cada trayectoria va a depender de la anterior. Entonces, ya sabemos que estos números 0, 1 son independientes, pero las trayectorias ya no van a ser independientes. Porque ya los incrementos van a depender de donde yo estuve antes. Entonces, para hacer esto un poco más ameno, vamos a ver si nos sale la gráfica de esto y les cuento qué pinta tiene. Eso es. Vamos a mover este gráfico, vamos a una hoja nueva y le ponemos gráfico de movimiento browniano aritmético. Vale, para que lo hagamos un poco más de cerca. Vale, entonces acá tengo mis simulaciones. Tengo mis simulaciones en 170 pasos, ¿sí? Entonces, vamos a correr esto un poco para explicar un poco. Vale, entonces tengo ¿Cuántas simulaciones tengo? Pues tengo 6. 1, 2, 3, perdón, 7. 3, 4, 5, 6, 7 simulaciones. ¿De qué? Digamos que la precio de acción, ya sabemos que esto no nos sirve para las acciones, pero para manejar todo el mismo lenguaje, pues vamos a suponer que sí. Entonces, a partir de 100, más o menos, ¿yo qué tengo? Vale, pues tengo más o menos una simulación que vale, si yo sigo hasta el instante número 55, tengo unos componentes, no tengo tanta aleatoriedad, pero veo que mi varianza va explotando a partir del paso número 55, del día 55, pero mira que igual la varianza, digamos que todo el proceso se trata de mantener en sí. Vale, ahora, perdón, vamos a cambiar algo. Vamos ahora a decir, vamos a eliminar esto. Vale, ahora qué vamos a decir? Vamos a decir, vale, ahora genérame, solo para ver, ¿no? Solo para términos didácticos. ¿Qué pasa si yo le digo, dame una media de 0.2? Vamos a ver qué pasa. ¿Siguen cómo va tornando mi movimiento? O sea, ¿qué pasa? Que la media de mi proceso va a ser la tendencia de todas las simulaciones que yo tenga, ¿vale? Entonces, esto es más o menos lo que nosotros logramos con el movimiento browniano aritmético, ¿sí? La suma de todas estas me va a dar simplemente un componente de tendencia que va a ser, ¿vale? Hacia el futuro, hacia, si yo quiero hacer un pronóstico, vale, más o menos en el día número 170, yo sé que el precio me activo va a ser entre 140 y un poco más de 100, vale, y eso ya puedo yo hacer de pronto un test de pronto de intervalos de confianza o algo que me pueda ayudar como ya depende de cada uno, pero más o menos esta es la simulación, nos va a dar, digamos que una información un poco más paciente de los movimientos que puedan tener nuestros activos, ¿vale? Entonces vamos a simplemente poner esto un poco guapo. Aquí mientras tanto, ya no nos queda mucho, ya el geométrico es chupadísimo también. Es un poco más ilustrativo, pero igual las cosas hay que hacerlas, ¿vale? Entonces vamos al movimiento browniano geométrico, ¿vale? Vamos a rellenar.
Vamos a suponer un precio de una acción. Yo por términos pedagógicos siempre arranco con el 100. Me gusta, una acción un poco cara. Entonces, vamos con el precio de una acción de 100. ¿Sí? ¿Tenemos una volatilidad media o anual de la acción? Sí. Ojo porque a veces cuando hacemos modelos Garch, estocásticos o este tipo de cosas, nos solemos confundir un poco y muchas veces la volatilidad también se tiene que expresar en términos de raíz. Para digamos, este análisis no, porque yo voy a hacer un diferencial de tiempo en días, ¿vale? Entonces, vale, no me aplica a mí, pero se los digo por si a mí me ha pasado en modelizaciones, se han resultado mal hechas por ello, y he visto otras que también van fatal por ello. Vamos a poner una volatilidad del activo de, no sé, vamos a ponerle un activo un poco seguro, qué sé yo, 11% y una rentabilidad media del activo, no sé, que me rinda al 13, no, un poco más para que sea la diferencia, al 15, ¿vale? Le va a pedir eso. O no, le va a pedir eso no, solo está mal dicho. El activo me está rindiendo esto anualmente, ¿vale? Y aquí simplemente digo cuál es la proporción en días de un año. Entonces, esto más 152 días bursátiles, tengo una proporción de 0.03 por el año, ¿vale? Bien, aquí hacemos más o menos lo mismo. Que es que, pues vamos a tirar para adelante. Que es, vamos a simular las trayectorias. Entonces, el primer paso, vamos a simular los números pseudo aleatorios. Al que tenga también algunas preguntas con respecto a simulaciones de Monte Carlo, que es más que todo lo que estamos haciendo también, bueno, me dice y también pues le podemos dar las demostraciones, ¿vale? A mí me gusta ser muy teórico, pero bueno, creo que hoy no es el día, porque pues, esto es más práctico. Vale, vamos a generar unos numeritos aleatorios. Aquí tengo una variable de 1, unos 170. A ver, generemos los mismos. Una media de 0 y una desviación de 1. Un rango de salida aquí. Eso es. Y nos fuimos. Listo. Igual no sé si habré petado. Sí. Eran 100. Vale. Entonces esto ya se me va. Vale. Lo tenemos aquí. Muy bien. Y vamos al precio. Entonces, ¿cuánto va a ser el precio activo? Recuerden, por favor, la fórmula de las transparencias. Vamos a hacer esto, lo vamos a trasladar a esto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos S0. Esto es S0. Vale, ¿por qué? Por el exponente de, ¿qué? De mi rentabilidad media, fijamos, menos un medio o 0.5 de, ¿qué? De la volatilidad, aquí está. Fijamos al cuadrado, nos cerramos aquí un poco, a ver, igual eso está aquí un poco raro, no estamos acá, a ver, eso es otro acá, eso es. Y lo vamos a multiplicar por nuestro delta de tiempo, lo fijamos también, eso es mucho más fácil, más, ¿cuál es la otra parte que es el coeficiente de difusión de mi proceso? Entonces, es la volatilidad, eso sí nos lleva cuadrada, por la raíz. ¿La raíz de qué? De mi diferencial de tiempo, fijamos también. Y, tenemos acá. Vale, esto, ¿cómo me hace falta un paréntesis? Está aquí. Aquí me hace falta uno. ¿Por qué? Porque esto, la volatilidad es lo que va a llevar mi componente que aleatorio. Si ven que todo es fijo menos esto, vale. Pues así es. Y nos fuimos. Tiramos para abajo. Uy, acá tengo un error. A ver, algo no fijé. Ah, vale. Esto no sé, se me fue la pinza acá. Algo no fijé. Vale. A ver, ¿qué fue lo que no fijé? Esto. Esto no fijé. Opa. F4. Vale. Creo que ya estamos. Eso es. Ahora sí. Vale. Entonces, finalmente ya tengo todos mis precios.
bajo el movimiento browniano geométrico. Si quiero hacer otra simulación, pues simplemente genero otra fila de números aleatorios y hago esto mismo. Sí, es sencillo, no hay mucho que hacer tampoco. ¿Qué vamos a hacer además? La tendencia del proceso. Vale, entonces la tendencia, acá dejé el suplete también, va a ser ¿qué? Va a ser entonces move, la rentabilidad, picamos menos 0.5. Esto, vale, 0.5 por sigma, ¿qué es esto? Por esto, vamos a fijar un poco. Vale, entonces que tenemos la difusión del proceso va a ser simplemente esto más esto, ¿vale? Me suman porcentajes, bueno, eso es. Tiramos para abajo. Ahora, queremos hacer esto, la difusión del proceso, que va a ser entonces el precio, igual que el precio, vale, el precio va a ser más, entonces tenemos acá sigma, fijamos por dt, va a ser esto elevado ahora un medio por la raíz. Vale, esto va a ser por la raíz, vale, dt, cerramos, ponemos acá paréntesis, cerramos de nuevo por x, ¿vale? Entonces, como si hubiera partido toda la exponencial en dos. Bueno, algo seguro no fallé. Fallé acá. Vale. No aseguré esto de t, no lo aseguré. Ahora sí, lo asegurado. Vale. Perfecto. Y ahora tenemos ya estos tres, digámoslo, procesos. Vamos a graficarlo rápidamente para pasar rápido al... Vale. Entonces tengo más o menos esto aquí así. Mover gráfico. Vamos a bajo nueva. Movimiento geométrico. Vale. Eso me quedó un poco por encima, pero vale. A ver. ¿Qué puedo hacer entonces para, digamos, hacer esto de una forma mucho más fácil, mucho más amigable? Vale, lo que tenemos que hacer es simplemente abrir nuestro Rig Simulator. O sea, en vez de hacer todo esto que les acabo de hacer, que me tardé un montón de tiempo, hacemos un nuevo perfil, ponemos, no sé, procesos estocásticos, ¿vale? Y, ¿qué hacemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale. ¿Qué vamos a hacer acá? Vale. ¿Y a dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? Vamos a pronóstico, vamos a avanzado, vamos al 14, que es procesos estocásticos, y ala, ya está, a rellenar espacios. Tenemos un momento browniano exponencial o geométrico, vale, con valor inicial, ¿cuánto vale mi acción hoy? O mi opción, vale, no sé, pues igual yo puedo calcular mi opción a partir del precio del subyacente, entonces, digamos que vale 45. Vale, ¿cuál es el rango de derivado crecimiento? Lo que yo espero que la acción me esté analizando, me esté rentando anualmente. Que si yo pongamos, sí, dejémosle el 5%. Una volatilidad, vale, la acción es supremamente volátil, dejémosla en 25. Un horizonte de que de 10. Vale, en estos casos yo sí puedo confiar mucho en estos software porque ellos sí me van a poner, ¿se acuerdan del delta de T? Nosotros lo hicimos en días. Muchas veces estos software como Rig Simulator utilizan, ¿cómo se dice? Esto tiene deltas de tiempo mucho más pequeños, tan pequeños que pueden llegar a ser
Ah, la tendencia me falta el cuadrado, tienes toda la razón. Vale, ya lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Que estos delta de t, estos software los hacen mucho más pequeños, muy pequeñitos. Entonces, esto nos ayuda mucho más a que nuestro modelo sea preciso y nuestra simulación efectivamente, o nuestro pronóstico sea efectivamente mucho más preciso. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo a un año. El número de etapas, mira, podemos poner 1000, podemos poner la que sea, ¿vale? Vamos a poner 1000. E iteraciones son el número de simulaciones que yo quiero hacer, ¿vale? Entonces, yo hice para el aritmético hice 7. Pues, bueno, vamos a hacer 7 para el exponencial también. Y vamos. Vale. Entonces acá tenemos esto. Tenemos entonces 10 caminos, 10 simulaciones de mi proceso estocástico de mi acción. Entonces, al escoger 1000, digamos, 1000 pasos, 1000 nodos de tiempo, claro, esto va a ser mucho más preciso. O sea, lo que yo vaya estimando, vamos a sacar la media del proceso, pero lo que yo vaya estimando acá, es mucho más preciso que si yo le dijera, vale, házmelo solo en 10 pasos, o házmelo mensual, o házmelo diario, ¿vale? Eso le va a quedar mucho más precisión a mi simulación. Entonces, vale, era simplemente como mostrarle las bondades del Rig Simulator, ya que en vez de hacer todo esto que hicimos acá, a ver, ¿dónde está? Aquí. Ah, vale, aquí sí está bien hecho, mira. Efectivamente, me faltó hacer algo al cuadrado y ya está. Ay, qué raro. Pero bueno, es más o menos como lo que les quería mostrar. Simplemente que, a ver, si hacemos un proceso browniano geométrico, simplemente nos van a dar el camino que queremos bajo las propiedades estadísticas que ya conocemos. Sabemos que la parte de mu va a ser la tendencia del proceso, va a ser alza, y la volatilidad es lo que conocemos como cuando analizamos en estadística de primero los ruidos blancos, ¿vale? Que es mi proceso, ya sabemos que va para abajo con esto, y es el impulso que le da nuestra volatilidad al proceso, como el peso, ¿vale? Simplemente mostrar eso. Eso ya lo tenemos aquí, pues parece que ya de hecho no hay que hacer mucho ya. Esto, mira, nos está dando medias del proceso, desviaciones de cada nodo. Entonces, pues vale, ya estamos como en la finalización de nuestra sesión de hoy. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos.